Buenos días, tardes o noches, estudiantes de grado undécimo. Esta semana continuaremos con el tema del libre mercado versus proteccionismo, pero veremos las circunstancias o los hechos históricos que permitieron el desarrollo y la transformación de estas dos teorías económicas. Comenzaremos, por lo tanto, con la Primera Guerra Mundial. Previo a la Primera Guerra Mundial ocurrían o sucedieron ciertos hechos, como por ejemplo el avance del capitalismo en manos de la Unión de Países Europeos, es decir, toda Europa era la potencia a finales del siglo XIX, era la potencia económica que fue expandiendo la perspectiva capitalista e industrial en los demás países. No nos concentraremos en los hechos o en la Primera Guerra Mundial como tal, sino sus consecuencias. Su principal consecuencia fue la crisis económica europea que conllevó el desarrollo de esta guerra. Los países europeos, para financiar la guerra, empezaron a distribuir y especular con la moneda o el papel moneda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que hacían era imprimir más papel moneda del que tenían en realidad. Verán, el papel moneda tiene valor en la medida que hay algo real o físico que le dé ese valor, que lo represente. Algo real suele ser el oro. ¿Qué ocurría? Durante la Primera Guerra Mundial algunos países imprimían papel que no correspondía con las cantidades en oro que tenían en sus bancos. Esto generaba inflación, ya que al no poder sustentar ese dinero, ocurría por así decirlo, un sobregiro. No había con qué sustentar esa plata, por decirlo de alguna manera. Esta fue la primera consecuencia, la desfinanciación. ¿Para qué? Para financiar la guerra. Después de la guerra, Europa tenía que reestructurar, tenía que construir todos esos edificios y reestructurar todas esas instituciones que habían sido fragmentadas o lastimadas durante la guerra mundial. El problema es precisamente al no tener dinero con el cual sustentar, ya no tenían la capacidad económica para regenerar las estructuras que habían perdido. ¿Qué ocurrió entonces? Estados Unidos, el país que no resintió tanto los efectos de la guerra, ya que no fue en el interior de su territorio, tenía ganancias económicas, lo que generó que Estados Unidos se convirtiera en la potencia y pasara a ser del deudor al acreedor. Es decir, le prestó a Europa un dinero con el cual Europa se podía regenerar. Sin embargo, varios países cayeron gracias a la Primera Guerra Mundial en crisis. El caso más representativo, y es aquí cuando se ven que las cosas casi siempre se conectan entre sí, es que Alemania, al haber sido también parte de la Primera Guerra Mundial y la gran perdedora de esta guerra, primero tenía que restaurar toda su estructura y en segundo no le quedaba tan sencillo debido a las restricciones y castigos, por así decirlo, económicos que le habían dejado los países contrincantes o el resto de Europa. Esto ocasionó primero una sensación de injusticia en el pueblo alemán, lo que explica que el idealismo o la palabra del nacionalismo se lograra difundir en el territorio alemán. Por una sensación de injusticia, se creía que a partir de este movimiento se resurgiría el pueblo alemán en toda su gloria o su esplendor. Lo más importante es la consecuencia del cambio hacia un modelo estadounidense de la economía. Durante toda la década de 1920, Estados Unidos comenzó a generar mayores ganancias al poder prestar y recibir dinero
fue una de las grandes potencias a nivel mundial. Sin embargo, a finales de la época del 1920, en el 1929, se generó lo que se conocería como la Gran Depresión. Ese día, el 24 de octubre de 1929, la economía, o mejor dicho, las acciones en la bolsa estadounidense comenzarían a bajar y fue una caída drástica. ¿Esto qué generó? Primero, otros accionistas que no habían sentido o que por temor a que siguieran bajando sus acciones comenzaron a retirarlas. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que las acciones bajan aún más. Esta completa baja de las acciones generó que el público local o las personas comunes y corrientes tomaran la decisión de sacar su dinero de las estructuras bancarias para evitar que estas o que los bancos entraran en quiebra y se perdiera ese dinero. ¿Qué ocasionó? Los bancos, por ende, entraron en crisis y en quiebra, finalizando con que la moneda estadounidense había perdido gran parte de su valor y esta situación no se logró levantar sino durante toda una década. ¿Qué ocurrió? El desfinanciamiento europeo, la crisis en Alemania, el sentimiento de injusticia y toda la imposibilidad para Europa de resurgir al no tener un ingreso constante de dinero, ya que los bancos que le habían prestado a Europa tomaron la decisión de cobrar lo que habían prestado. Consecuencia, no lograron devolver. Al no poder pagar Europa sus deudas, Estados Unidos siguió cayendo en la crisis. Finalmente, todo esto convergió o se unió para la siguiente ocasión: la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Tanto Europa como Estados Unidos en estas fechas no había logrado salir de la Gran Depresión, o por lo menos las consecuencias de la Gran Depresión seguían en toda la economía mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, en un intento de Alemania por restaurar el poder que había perdido y declarar lo que Hitler denominó como el Tercer Reich o el Tercer Reino, lo que hizo para el resto de Europa fue acrecentar la crisis. Esta crisis se siguió repitiendo, o mejor dicho, tuvo las mismas consecuencias: desfinanciamiento europeo al financiar la guerra, caída de grandes estructuras, por lo cual Europa tenía que volver en una situación de crisis económica o de desfinanciamiento económico, tenía que volver a intentar surgir. Entonces, en estas circunstancias, se comenzó a desarrollar la Unión Soviética, repartiendo el socialismo o con ideología socialista. Estados Unidos, ante el temor que una Europa debilitada económicamente comenzara a cambiar al modelo socialista, tomó la decisión de buscar métodos a través de los cuales financiar Europa y detener la expansión del modelo socialista en Occidente. Para esto llegaron a dos conclusiones. En 1944 se crearon dos instituciones, una el Fondo Monetario Internacional o FMI, con el objetivo de controlar las relaciones internacionales y los cambios de moneda, y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, más conocido como Banco Mundial, quien se encargaría de financiar o de hacer préstamos a largo plazo para que la economía europea lograra restaurarse.
Esto generó una división en el mundo que no finalizó sino hasta 1991 con la caída de la Unión Soviética, transformando así el modelo liberalista del capitalismo hacia un modelo neoliberalista. Bueno, con eso concluimos la clase de esta semana. La próxima semana vamos a ver